Buenas tardes, bienvenidos a Polos Opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal y al diputado Diego Chalper. Espero que me hayan echado de menos ayer. ¿Cómo están? Yo los extrañé mucho. Buenas tardes, ciudadano. En un día tan noticioso como era ayer. Sí, yo estoy feliz porque ahora por fin va a haber ecuanimidad aquí, porque ayer Vidal de locutor se terminó todo el programa. Así que yo tenía que contarlo. Dicen que el que reparte se deja la mejor parte. Sí, por eso no. Exactamente. Ahora sí, ahora sí. Ahora quiero empezar asumiendo un error que cometí ayer cuando estábamos con Chalper. ¿Qué pasó? Mira, lo que sucede es que cuando sacábamos la cuenta de los que habían aprobado el quinto retiro, yo dije que los 13 diputados socialistas lo habían aprobado. Sí, vos. No, me equivoqué. Yo te corregí. No, me equivoqué. Son ¿Te habían aprobado cuál? ¿El del gobierno? No, habían aprobado el quinto retiro. Ya. Son 3 diputados socialistas y los otros 10 se abstuvieron. Son 13 diputados, 10 se abstuvieron, 3 votaron a favor del quinto retiro. Y le voy a explicar la razón por la que me equivoqué. Fíjense que lo que yo vi era una pantalla del Congreso. Pensé que te dijo una funcionaria, te pasó una funcionaria de carrera, te sopló mal, ¿no? Que son bolitas rojas, amarillas, y yo diría que las otras son verdes. Pero como soy daltónico, confundí la amarilla con el verde y las sumé todas como amarilla. Ahí está el error. Me tuve que poner una lupa y darme cuenta de que los socialistas en estricto rigor votaron 3 a favor del retiro y 10 se abstuvieron. 3 y no 13. No 13, ¿ya? Así que error cometido en público se corrige en público. Ya, muy bien, muy bien. Oye, yo me perdí lo de ayer, pero me habría encantado comentar en qué pie queda el gobierno, qué pasa con el ministro Marcel, porque fíjese que gocé las redes sociales el lunes en la noche, por un lado estaba la gente que criticaba, que se la jugó mal y que salió todo, que el gobierno quedó pésimo, y por el otro lado estaban los que le ponían velitas, grande Marcel, y a nivel Maradona, así Dios, muchos memes, él, el ganador. Yo decía, su estrategia puede haber sido, si no puedes convencerlos, confúndelos, y los confundió con el retiro, y al final terminamos sin ninguno, lo que, digámoslo, era el mejor escenario, no políticamente, pero sí técnico para el gobierno, porque saben que... Lo que pasa es que, a ver, si uno es frío como pescado, uno podría decir lo siguiente: ¿quién se jugaba de alguna manera el resultado del proyecto propio? Es el diputado, o sea, el ministro Jackson, porque mal que mal, el que tiene la pega de la relación con el Congreso y por lo tanto advertir los equilibrios que hay, los votos que hay, es él. Mario Marcel, la verdad que su tarea es que los proyectos de ley que dicen relación con Hacienda tengan sustancia, te fijas, tengan efectivamente los contenidos que tienen que tener. Entonces, desde ese punto de vista, me parece a mí que el perdedor del segundo proyecto es más Jackson que Marcel. Ahora, yo tengo serias dudas. O sea, no sé si Marcel puede ser tan astuto políticamente, pero que detrás de esto hubiese una estrategia de tirar 2 piedras arriba de la mesa y que se cayeran, yo la verdad que no sé. No. Si esto es así, es diabólico, ¿eh? Porque es demasiado genial. Si es así, no me junto nunca más con él. O sea, yo de Vidal puedo esperar una cosa así, pero no sé si a Marcel. Oye, yo creo que el gobierno ganó en el tema del quinto retiro. Ganó perdiendo, digamos. No, pero quédate ahí nomás. Si Vidal trató de defender esta tesis ayer, que los números y los votos los daba vuelta. Porque el objetivo principal del gobierno era que no se produjera el quinto retiro porque amenazaba la estabilidad económica del propio gobierno, básicamente por la inflación. En eso ganó, no con fuerza propia, sino con fuerza ajena. Parte de la derecha, no toda la derecha. Y segundo, ¿dónde perdió el gobierno? En el proyecto propio, en el de la alternativa. Ya, pero eso también es discutible, porque si somos honestos, es un proyecto que me imagino debe haber presentado regañadientes el ministro. Él no quería ningún retiro. Entonces, pero que olvídate el ministro. Míralo como gobierno.
Y bueno, pero el gobierno sabe que ese retiro era malo y lo tuvieron que hacer solo por fuerza para tratar de contener el otro como mal menor. Entonces, sí, no, pero este gobierno, si hubieran sabido que se iba a caer el retiro, jamás habrían presentado ese proyecto. es posible, sí. Pero todo proyecto del gobierno lleva la firma del presidente de la República. Entonces, el presidente Boric firmó el proyecto que se perdió. Ahora, lo interesante de ver las proyecciones de esa derrota, porque el gobierno ciudadano auditor en la Cámara de Diputados, sumando las dos coaliciones, y suponiendo que son las coaliciones disciplinadas, que es otro tema, suma 67 diputados, 67. Y obtuvo 68 votos. Pero ojo, pero hay que restarle 2 que no estaban, y la Roja Jaime Mulet, hay que restarle 2 del PPD que votaron en contra de este proyecto del gobierno, Bianchi y el diputado Aysén. Galinco. Sin embargo, logró 68 y logró prácticamente cuadrar a toda la coalición. Pero lo que le debe estar preocupando al gobierno es que las futuras leyes y sobre todo reformas requieren más que la coalición. No solamente ordenar, disciplinar a la coalición, sino que además tiene que ir sobre la democracia cristiana, tiene que ir sobre el partido de la gente, tiene que ir sobre los humanistas, tiene que ir sobre los ecologistas verdes, y recién ahí llega a los 80 votos, 2 más que los imprescindibles. Eso por una parte. Y lo otro que quedó claro es que este es una Cámara ingobernable. Y para que me entienda, ciudadano auditor, los partidos Renovación Nacional y la UDI fue la iniciativa, Renovación Nacional lo respaldó, le pidieron al gobierno que para votar contra el 5º retiro, presentara una reforma constitucional de la inexpropiabilidad, inembargabilidad y heredabilidad de los fondos de los trabajadores. Los presentes y futuros. Exacto. Jackson lo presentó. Pues bien, de 25 diputados de Renovación Nacional, solo 6 cumplieron el compromiso, entre ellos nuestro Diego Chalper. 19 diputados de Renovación Nacional votaron por el 5º retiro. Y uno diría, entonces la UDI es más ordenada. No, pues señor. Los diputados de la UDI son 23. 10 votaron por el 5º retiro. Entonces la reflexión es la siguiente, ciudadano auditor. Cuando ningún parlamentario o una parte de los parlamentarios no le hace caso a nadie, ni a su presidente de partido, ni a su secretario general, ni a su jefe de bancada, en la izquierda, en el centro y en la derecha, tenemos un problema. Tenemos un problema. Porque pero hay otro problema más grave derivado de eso. Barbarushka. Imagínate que el gobierno presenta un proyecto de reforma previsional acordada con la directiva de Renovación Nacional y de la UDI, acordada con la directiva del PPD, del PS y comunes, y llega el momento de votar y no cuadran. Ya, no, pero hay una derivada que le ponen más ingredientes o pelo a esta sopa de lo terrible, y es que hay 2 antecedentes que están generando mucho ruido. El gobierno cumplió y presentó el proyecto de reforma constitucional. ¿Qué pasó? Cuando llegó a la comisión, el oficialismo no dio los votos para que se tramite rápido. ¿Ya? Eso es una señal, número 1. Sí. Y número 2, ayer en la convención nuevamente intentaron reponer varias indicaciones para que se asegurara que no se va a expropiar, tal como lo habían anticipado algunos convencionales, como el vicepresidente de la convención, y se rechazaron todas. Entonces, claro, ellos podrán decir, no, es que quizás lo vamos a ver después. Jaime Baza, ex vicepresidente, dice, lo vamos a ver después como en todo, porque no se puede aprobar cosas saltadas, como ya se ha hecho en casi todas las otras cosas, pero en el fondo, ¿qué es lo que uno ve ahora en las redes sociales? A los republicanos y la UDI, tontones, lo hicieron leso, les mintieron, se rieron en su cara, ahora sí que quedó demostrado que nos quieren robar la plata. Entonces, claro, el gobierno cumplió y presentó el proyecto, pero ¿qué posibilidad hay de que de verdad lo van a aprobar? Porque ahora unos dicen, bueno, quedaron como tontos, le vieron la cara, los engañaron, y otros dicen, bueno, eso de alguna manera presionó a que se transparente la postura y de verdad sí se quieren robar los fondos. Diputado. Mire, ¿dónde está el error de percepción del que cree eso?
A ver, primero, este tema es un tema que se ha transformado en un eje decisivo para el desfonde de la Convención Constitucional. Entonces, si uno revisa la encuesta y entra al detalle, se da cuenta de que una de las causas por las cuales la gente ha ido perdiendo credibilidad en la convención, hay varias, pero fíjate que una muy importante es este tema. Es la preocupación de los pensionados respecto de que no les van a proteger sus fondos. Después discutiremos si eso es cierto, si no es cierto, pero la política lo sabe muy bien Pancho, porque cuando hacía de vocero, esto era su día a día, es de percepciones. Lamentablemente las realidades a veces mutan en percepciones y salir de una percepción es muy difícil. Entonces, nosotros nos interesa esto por dos sentidos y lo voy a sincerar para que los que nos están escuchando entiendan la política en su dimensión más del oficio de la política. Había un tema de fondo, obviamente, que hizo relación con proteger las pensiones y eso para mí por lo menos es un tema relevante. Yo he ido cultivando una relación con el presidente y con el ministro Marcel, así que esto también tengo que sincerarlo y yo les creo, porque tengo la palabra de los dos, así que yo creo que ese proyecto va a salir, se va a impulsar, y si no es así, bueno, una pena, porque en política las confianzas se van construyendo en el tiempo. Pero la otra dimensión es una dimensión de política comunicacional, si ustedes quieren, o sea, yo creo que lo de la convención ayer, cuando ya vuelve a rechazar sobre todo este proceso, una vez más la inembargabilidad, la propiedad y todo, chuta, para nosotros es, pero imagínate la buena noticia desde el punto de vista de seguir instalando que aquí hay una minoría que quiere imponer una visión sumamente radicalizada de la sociedad chilena. Entonces, para nosotros esto era una muy buena oportunidad y efectivamente el gobierno se veía en una necesidad, estaba falto de apoyo en voto, entonces obviamente ejercimos la política, como funciona la política, mire, nosotros dispuestos a apoyarlo feliz, pero denos esta garantía. Po. Ahora, si el gobierno ahora decide, primer escenario, no presentar el proyecto, ya lo tiene presentado, pero imagínese usted, Bárbara, lo retirara el proyecto. Obviamente, cada escenario tiene su repercusión. Ponte tú que el gobierno lo que le vamos a pedir nosotros ahora es que le ponga urgencia. Ponte tú la Carol Cariola no lo quiere poner en tabla. Vamos de nuevo. Ya. Lo ponen en tabla. ¿Cómo lo van a votar? Imagínate la gente del Frente Amplio y del Partido Comunista la vota en contra. Otra más. Y así, entonces al final hay que reconocer que este tema previsional, ya sea a través de los retiros, todo esto que estamos conversando, se instaló en Chile como un eje político relevante. Y ahora con la reforma previsional, y con esto me callo, Pancho, para escucharte, me encantaría saber cómo lo ves tú, con la reforma previsional esto va a ser aún más complejo, porque vamos a tener que, esto va a precipitar que Mario Marcel y la ministra del Trabajo van a tener que agilizar la presentación de la reforma previsional, porque en el fondo el gobierno lo que le pasó es que se quedó sin agenda. Entonces, o presenta esto o vamos a tener un mutismo que solo le va a generar costos a ellos. Entonces, no, yo creo que esto... Yo me alegro mucho que se hayan perdido los retiros, te digo, y yo estoy empeñado, hoy día lo comentábamos ayer con Pancho Bárbara, que hay que cerrarle la puerta para siempre a esta cuestión. Y eso se hace proponiendo una agenda alternativa potente que llegue a los dramas sociales que subyacen al retiro. Y eso es una pega que estamos, por lo menos de Renovación Nacional, tratando de hacer, porque no creo que acá se trate de pegarle al gobierno, sino que se trata de cerrarle la puerta a esa pésima política pública. Una última cosa muy corta, Francisco, de este tema, y es que también ya lo vemos en las redes sociales, así como se genera este bullying del fuego amigo, porque son de los propios al Partido Republicano, a la UDI, respecto a que, entre comillas, cayeron. Bueno, hasta hace muy poquito, los convencionales acusaban a Bernardo Fontaine de mentir. Entonces, es muy complejo porque, de partida, acá nada es blanco y negro, los dichos de él son inexactos porque que una cosa no se garantice que se va a hacer no significa necesariamente que se va a hacer la contraria, pero de alguna manera le dan pie porque él ya lo ha hecho. Ha salido diciendo, bueno, me siguen dando la razón, dicen que esto es mentira y cada vez que se quiere asegurar que no va a ser, lo vuelven a rechazar. Entonces, más allá de la exactitud o no, o de lo preciso que son los comentarios, él siente que le están dando la razón y mucha gente lo va a interpretar así. Lo que pasa es que además los convencionales más puntudos que votan en contra de eso, que nos entendamos, el concepto de que los fondos son de las personas y bajo ninguna circunstancia se expropian esos fondos, cometen un error político estratégico. Claro. Porque si yo fuera el publicista de la franja del rechazo, me dedicaría a decir lo siguiente: la nueva Constitución no garantiza que sus fondos no sean expropiados. Si usted rechaza la nueva Constitución, sus fondos serán resguardados.
Ahí está. ¿Cómo no se dan cuenta de eso? Y además que ahora rechazaron. Entonces, los que van a tener más de los que podrían haber tenido en los retiros. Bueno, pero esto no es nuevo. A la gente más puntúa, la realidad se les va de las manos nomás. Es lo mismo que con la reforma previsional. Y tiene razón Diego, el gobierno, en mi opinión, tiene una agenda muy débil. ¿Qué es esto de que Jackson diga que lo que estaba previsto de lanzar la reforma previsional en el último trimestre, octubre, noviembre, diciembre, lo adelantaron para el tercer trimestre, julio, agosto, septiembre? No debe ser ahora, siempre y cuando el gobierno estime que la reforma previsional no es otra cosa que darle continuidad a lo que ya está aprobado en el Congreso, en la Cámara de Diputados. ¿Qué está aprobado, ciudadano auditor? En la Cámara de Diputados está aprobado que el futuro sistema previsional tiene 3 patitas. 1, su 10% de cotización del trabajador. 2, lo nuevo, o más bien lo que se renueva porque existía antes del golpe. Los patrones, los empleadores ponen 6 puntos. Y 3, el gobierno a través de impuestos generales da el piso, la pensión garantizada universal. Adicional a los 10 que se ponen ya actualmente. Exactamente. Y además, eso avanzó hasta la Comisión de Trabajo del Senado. ¿Dónde quedó parada? En el Senado, en la Comisión de Hacienda. ¿Por qué? Porque la discusión se dio no con el 10% de los trabajadores, la discusión se dio qué hacer con el 6% del empleador. Y la oposición de entonces decía, señores, el 6% no a la cuenta individual, sino que a un fondo solidario. La derecha decía, no, los 6 puntos a la cuenta del ciudadano. Se llegó a un acuerdo, que es el que votó la Cámara de Diputados. 3 para el fondo solidario, 3 para la ficha individual. Eso es lo que hay que seguir. Además se decía, se crea el ente público, llámese como se llame, y usted, ciudadano, si quiere voluntariamente, se traslada sus fondos, su 10% acumulado al ente público, si quiere se queda en la AFP. Esa es la reforma posible, esa es la reforma plausible, esa es la reforma que tiene la correlación de fuerzas adecuada. Ahora, si toda la gente tan masivamente odia las AFP, como dicen desde No Más AFP y entre otros, se cambia al ente público, pues. ¿Cuál es el temor que tienen de que la gente pueda elegirla? ¿O acaso creen que, y esto no sería raro, parte importante de la gente que tiene harto ahorro se va a quedar en la AFP y poca de la otra se va a ir? ¿O le dan la razón a quienes creen que necesitan llevárselos a todos para repartir sus fondos? O sea, ¿cuál es el temor si esto ya es un tema tan instalado en la ciudadanía? Tanto les gusta escuchar a la ciudadanía. Por una razón muy simple, mira. Se vayan a la AFP si están malos y no van a quedar solas. ¿Cuál es la apuesta, Barca? Cuando tú dices que ese 6% adicional, pongamos que Pancho tiene razón. Yo creo que en realidad ellos aspiran a que todo, no el 6%, todo, vaya al ente público. No, pero espérate, Diego, pero eso no está aprobado en el Congreso. Hagamos algo, que nos subieron la musiquita, vamos a la pausa y volvemos con este tema compromiso acá en Polos Opuestos. Amigos, aquí en el sur estoy con Víctor Hugo Ortega, uno de los socios de Altos de Rucañanco. Oye, exactamente muy cerca de Pino Achado, ¿no? Sí, mira, Nicolás, te quiero contar que esta es una parcelación que es muy especial, porque estamos muy cerca de Pino Achado, como tú dices, a 20 y tantos kilómetros. Estamos cerca del lago Conguillillo, Galletuey, Calma, el centro de Quicorralco. Tenemos 4 estaciones muy marcadas en el año, que tenemos nieve en invierno asegurada. Fabuloso. Tenemos una primavera espectacular. Oye, ¿y el mayor sello de Altos de Rucañanco, tú dirías que es? Yo diría que es la altura que tenemos y la visión, digamos, a los valles, los paisajes nuestros propios del sector. Una parcelación increíble, altosderrucañanco.cl, para que nos vengan a conocer. Así es, Nicolás, los esperamos. Hay mucha gente con buenas razones que está buscando nuevas formas de vida, con conectividad, con la posibilidad de trabajar, una nueva calidad de vida. Les ofrezco una posibilidad.
a 15 minutos de Villarrica, a 1 hora del aeropuerto, con vistas al lago Colico, al lago Villarrica, a 4 volcanes. Rolf nos va a detallar de qué se trata. Sí, bonitas vistas a los volcanes, conectividad a los parques nacionales. Tenemos 10 hectáreas de reserva nativa para hacer trekking y para andar en bicicleta, así es que con wifi en todas las parcelas, fibra óptica. Reserva Nativa Pedregoso. ¿Qué no entraste con mascarilla nomás? No, porque tenés que entrar sin mascarilla. ¿Qué será, güey? ¿Por qué no mandaste a comprar un antígeno? Si ahora los venden en todos lados. Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo Pueblos Opuestos. Nos quedamos muy entretenidos, interesados en un tema que nos iba a explicar el diputado Diego Chalper hasta la pausa. Ahora, mira, y la pausa me permitió darle una vuelta. Mira, la gente no sé si entiende en su total envergadura cómo funciona el sistema. Entonces, denme 30 segundos. Ya. A ver, a usted le sacan una cantidad de plata al mes en un formato que se llama ahorro obligatorio. ¿Por qué? Estamos hablando del sistema de pensiones. El sistema de pensiones en general. Nadie o muy poca gente es precavida y ahorra voluntariamente. Por lo tanto, se estimó en algún momento de la historia, y podríamos hablarlo con Pancho, que era razonable que el empleador le sacaran a usted plata. Y esa plata, hoy día, la gran mayoría de los chilenos la manda a las administradoras de fondos de pensiones, que su pega es invertir esa plata, de ahí por distintos niveles de riesgo, cosa que a usted le llegue una rentabilidad. Hoy día lo que se estima es que de cada 10 pesos que usted tiene, 3 los pone usted y 7 se han obtenido por estas inversiones. Entonces, ese es el sistema. ¿Qué es lo que te dice el programa de gobierno de Gabriel Boric? Te dice, mire, yo respecto de sus fondos pasados le voy a respetar esta cuestión. Pero respecto a los fondos futuros, como yo lo que creo es en la solidaridad, y vamos a explicar qué es eso, su platita va a ir a parar a un sistema estatal. Eso me lo dijo ELA, yo lo puedo demostrar. Entonces, ese sistema estatal lo que va a hacer es, va a hacer también inversiones, y un porcentaje de esa plata se la va a quedar usted, y otro porcentaje de la plata yo la voy a repartir en un fondo que nos permita, tal como lo decía bien la Bárbara, que aquellos que cotizan más apoyen a los que cotizan menos. Eso es el formato. Ya. ¿Cuáles son los temores que eso genera? Uno, que si usted solo puede hacerlo en una entidad estatal, hay como el típico temor de que la entidad estatal sea ineficiente, pero dejémoslo fuera. Es que la entidad estatal te diga, mire, yo la verdad, con esta plata la rentabilidad la vamos a encontrar por la vía de hacer obras públicas. ¿Y cuáles obras públicas? No, las obras públicas que se le ocurre a un burócrata del gobierno nomás. Entonces, al final uno dice, se invierta en acciones de tal y cual empresa que están subiendo un 15% y asumo mi riesgo. No, usted no puede escoger eso, solo se lo pueden administrar las entidades públicas. Y ahí empezamos con un problema. Entonces, el tema más complicado, Pancho, y fíjate que por eso no lo incluyó el gobierno en el proyecto de reforma que presentaron, no es la propiedad de los fondos, en eso tenemos, sino que es la libre elección del sistema. Que al final del día, hay algunos, como Bernardo Fontaine, que dicen que si usted no le garantiza la libre elección del sistema, en el fondo, tampoco le están garantizando la propiedad de los fondos. Porque el día de mañana, y ahí cuando ya te ponís más asustadizo, por decirlo así, ha habido gobiernos, el peruano por lo pronto y el argentino, que no solamente no invirtieron en cuestiones que pudieran ser especialmente rentables, sino que además en un momento de crisis dijeron, ¿sabe qué más? Esta crisis requiere que la solidaridad incremente, entonces ese porcentaje que se queda usted lo vamos a bajar un poquito y vamos a incrementar el de reparto para ir en apoyo de los que están con problemas A, B, C, porque problemas vamos a tener siempre. Y Argentina los tomó por cualquier cosa, se los gastó. Claro, pues es que yo estoy tratando, de ahora en adelante en esta argumentación es como tratar de ser súper cauto para que la gente no crea que hacemos una caricatura. Ya, esto perfecto. Claro, esto no es Venezuela, no es nada. Partamos de la base de la buena fe, de que todo se va a hacer bien, o cuáles son los riesgos reales ya. Claro, entonces yo siento que en este cuento de la libre elección del sistema hay mucho en juego, y esto yo también, Marcel lo ha dicho, él cree en eso, pero yo creo que hay un sector importante, Pancho, de la coalición de gobierno que no cree en eso, que de verdad cree que la plata tiene que ir a una entidad estatal donde opera un sistema de reparto en el cual los que cotizan más, de alguna manera parte de sus rentabilidades vayan a subsidiar a los que tributan menos, porque creen que esa es una manera de redistribuir recursos. Unos creemos que eso se hace a través de impuestos, otros creen que eso se hace a través de los fondos de pensiones. Entonces,
ahí está, para mi gusto, el corazón de la discusión ideológica en esta materia. La propiedad de los fondos... Sí. Ahora, hay otra forma de ver esto que es completamente revolucionaria, pero que es muy contrafactual. Y es lo siguiente. ¿Qué le importa al ciudadano guardar sus pocos pesos y que digan que es de él? ¿O que el Estado le garantice un porcentaje de su primera pensión con respecto a su último sueldo? Depende. Si No, tú le pero- preguntas pero- esto a alguien de alto ingreso, de medio ingreso o de bajo ingreso, pues Francisco. No, en general. Porque si tú le preguntas a alguien que boleteó toda la vida y que no tiene un peso de ahorro, te aseguro cuál va a responder. Pero el que tiene la aspiración de tener una pensión alta, te aseguro que va, no. Entonces, eso va a depender finalmente de cuánto su Sí, aspiración. pero si tú, para que sea una regla general, dices lo siguiente. El sistema de seguridad social nuevo le va a garantizar a usted que su primera pensión, gane lo que haya ganado, sea equivalente al 70% de su último sueldo, que era la promesa original de la AFP. Yo les pregunto a ustedes dos y a los auditores, si ese fuera lo central, lo nuclear, que tú te garantizaras eso, ¿importa si la plata es mía o no es mía? Es que, ¿sabes? Hay otro problema. Porque ahí, si tú me hicieras a mí esa pregunta, yo diría fantástico. Pero si mirando la pirámide de las edades, mirando la forma como se va recaudando o no, y yo creo que no vamos a tener, bueno, si yo creo que no va a estar esa plata, no me van a cumplir. Porque quizás yo aspiro a tener una pensión alta y si no hay plata, ¿a quiénes van a perjudicar? Entonces, la gente desconfía. El verbo clave de tu oración es el verbo asegurar. Y el problema es que acá la pregunta es, ¿quién te puede asegurar? La promesa de las AFP, y tú tienes un punto, es que si usted impone regularmente, el sistema, no sé si le puede asegurar, pero al menos debiese estar en condiciones de darle una cierta tranquilidad en su edad de jubilación. Entonces, hay como una especie de riesgo compartido. En cambio, en el formato de decir, mire, yo le aseguro que el Estado le va a garantizar... Bueno, pero imagínate que nos pusiéramos de acuerdo en eso. Yo le pregunto a los ciudadanos auditores que lo piensen. Ya, pero si otro le dice lo que hablábamos antes de ayer, mira, tú junta todo lo que puedas, trabaja, cotiza bien, ya, pero yo te aseguro que tu piso va a ser una pensión decente, digna, más todo lo que tú logres. También eso a otro puede parecerle... Eso es lógico también. Porque eso quiere decir, si yo aspiro a tener una muy buena y voy a ahorrar todo lo que pueda, voy a tratar siempre de trabajar con cotizaciones, en blanco, no en negro. Bueno, pero tengo claro que no me voy a morir de hambre y me va a alcanzar para llegar a fin de mes, y es lo que tenemos que garantizarle a todos. Obvio. Si la pregunta es con cargo a qué, porque tú puedes hacer esa garantía. La pregunta es, ¿la haces con cargo a recortes periódicos a través de un sistema de reparto, primera alternativa, o la haces con cargo a un tema impositivo? Esa pregunta es fenomenal y va a depender de qué país. En un país como el nuestro, en donde normalmente los sistemas de reparto terminan en ineficacias, pareciera ser más razonable apuntar a los impuestos. ¿Ah? Sí. Pero obviamente hay visiones ideológicas. Ahora, yo creo que, volviendo al origen de la conversa, ¿por qué la Constitución de Lagos, en palabras del señor Maldonado, que se lo agradecemos porque volvió a insistir en el programa de la Bárbara de que la Constitución actual es la Constitución de Lagos? ¿Por qué la Constitución de Lagos en el 18 del artículo 19 contempla explícitamente la diferenciación entre entidades públicas y privadas? Porque si uno revisa los artífices de la Constitución del 80, que normalmente se sindica a una persona, pero era un grueso de personas, de hecho en los temas de seguridad social habían incluso gente más de ascendencia demócrata cristiana, esta cuestión era medular, porque la libre elección del sistema es la que te garantiza que al final del día el que tenga la decisión última sea el pensionado. Y por eso yo creo que esto hay que machacarlo como enfermo, y por eso es tan grave, Pancho, me parece a mí, tú lo dijiste muy bien, si yo estuviera a cargo de la franja del rechazo, le daría como bombo en fiesta en esto, porque esto es muy sensible para la ciudadanía, porque tiene que ver con si usted es libre o no de escoger su porvenir durante la vejez, y esa es una cuestión muy elemental para cualquiera. Así que yo ahora, creo que... esa libertad, para la inmensa mayoría es nominal. Obvio, lo sé. Porque saca la cuenta que el otro día oficialmente, a raíz del debate sobre el quinto retiro,
Bueno, 2 millones de personas no tenían nada que retirar. Está bien, lo sabíamos. Pero el dato nuevo, que otros 2 millones adicionales a los anteriores tenían máximo 150 lucas. Cacha. Y por algo, la pensión autofinanciada hoy día en las AFP es de 277 lucas. 277.000 pesos. Porque Ese nos es el hemos dedicado promedio a sacar de la plata con los retiros. Po. Ahora, Pancho, yo igual me hago una pregunta, porque aquí hay que ser justos. A mí me carga esta permanente apelación de un sector de mi sector político de apelar al pasado, pero para mí igual me surge la pregunta de cuánto es el sueldo promedio que tenía un chileno en los 80, ¿te fijas? ¿O cuánto? Claro, entonces al final no podemos esperar que la pensión de estas generaciones sea muy buena. Sí, como dice la Bárbara, en los últimos 20 años hemos tenido sueldos bajos, hemos tenido muchas lagunas previsionales, mucha gente, digamos, la firme, le imponen por el mínimo, y le imponen por el mínimo porque prefiere tener platita líquida que tener plata para la vejez. Entonces también, a ver, yo soy crítico de las AFP porque me parece que el monopolio de las AFP lo que ha generado al final es una ineficiencia de las mismas AFP. Las AFP podrían hacer mucho mejor su trabajo y por eso creo que hay que introducir nuevos actores. Pero de ahí a pretender que hagan un milagro, yo ahí creo que también hay una cosa que hay que ser un poquito riguroso, para mirar bien para el futuro, pienso yo. Yo creo que, ojalá, bueno, es una opinión mía nomás, pero le he dado vuelta. Yo creo que todo este debate, si la debate es mía, es tuya, se subordina hacia el Estado a través de la ley que garantiza una pensión que, como no le puede poner número, le dice, bueno, 70% de tu último sueldo. Ya, pero no es llegar y decirlo, hay que sacar la cuenta para ver si se puede, porque sería fantástico. Ya tenemos el ejemplo, que se garantizó eso y no se cumplió. No, que la suma de la capitalización individual, el aporte patronal y los impuestos generales, haciendo el peso en los impuestos generales, obviamente, podría garantizar eso. Ahora, eso significa impuestos generales, no con la carga tributaria de hoy día. Sí, eso es imposible. Bueno, pero ahí estamos, y yo creo que en lo bueno de la convención, para no hablar siempre de lo malo, empezaron a ser aprobados en el Pleno los derechos sociales. Ayer fue el derecho a la vivienda. Ahí estamos en un temazo, ciudadano auditor, que como me metí en el tema y yo trato de prepararme, hablé con una gran ministra de la vivienda, de la presidenta Bachelet, la Paulina Zabal, me mandó unos documentos, y aprendí lo siguiente. Miren lo que estamos. La primera vez que se cuantificó el déficit fue en 1952, hace 70 años atrás. Y faltaban 377.000 viviendas en Chile. 377.000. En el año 90 faltaban 770.000. El 2015, 391.000. Íbamos como avión. Hoy día faltan 600.000. Increíble la curva. O sea, en vez de seguir disminuyendo, los últimos 8 o 9 años aumentó el déficit. Hay varias razones, ¿no? Entre otros los migrantes. Y además me explicaba la ex ministra que se hace cada vez más difícil por la escasez de suelo. Se hace cada vez más difícil por la mala calidad de los suelos. Se hace cada vez más difícil porque ahora, a diferencia de los 90, que el foco fue construir, sin nada al lado, sin equipamiento, bueno, bajos de mena, para que nos entendamos. Hoy día la gente pide mucho más, y con todo derecho. Junta de vecinos, canchas de fútbol, plazas de juego, consultorios. Servicio, acceso. Exacto. Cosas más básicas incluso. Entonces, que la Constitución nueva diga que el Estado está obligado, no en 24 horas, pero está obligado a asegurar una vivienda digna y un entorno digno como ciudad, es un avance. Porque obliga, cualquiera sea el gobierno, lo obliga. Sí, pero ojo, bueno, a mí estas cuestiones me ponen un poquito nervioso, Pancho, porque yo que he estudiado el tema, a ver, nosotros vamos a tener una constitución, yo ya caché cómo viene la mano. Estos tipos, para compensar todas las, perdóname, las discutibles, para no ponerme tan panfletero, pongamos que las cosas discutibles que han aprobado, van a ser una chorrera de derechos sociales. Yo lo estaba revisando aquí recién con mi equipo.
Y acá no nos vaya a pasar lo mismo que ha pasado cada vez en la historia de la humanidad, Pancho. ¿Por qué siempre nos tropezamos con la misma piedra? Cada vez que se hacen esas enumeraciones, los países suelen reformar sus constituciones y acotarlas. ¿Sabes por qué? Porque cuando tienes 70 derechos sociales, 60, 20, los que sean, después los estados no son capaces de cumplir. Entonces a la gente le pasa que lee aquí, yo tengo derecho, mira, creo que decía una vivienda adecuada y digna. Yo me pregunto lo siguiente, y se lo preguntaba a Benito Baranda por Twitter, pero no me quiso contestar. ¿Puede una persona, dueña de una vivienda social, de escasos recursos, sentirse con el poder de interponer un recurso de protección contra el Estado por estimar que su vivienda es indigna e inadecuada? Pregunta número 1. ¿Podría un tribunal decir, si sabe qué, señora, yo mirando su casa estimo que es bien inadecuada, así que voy a condenar al Estado a concederle a usted una vivienda adecuada? Esta cuestión, tú decís, Charper está chiflado. No, así es lo que le ocurrió en España, en Portugal, en Grecia, donde los jueces, obviamente, cuando se veían presionados, imagínate, llega una señora y te dice, ¿sabe qué, juez? Yo estoy con un problema de una tremenda enfermedad terminal y el Estado no me garantiza todos los tratamientos ni este remedio que hay que importar de Bangladesh. No, ¿sabe qué, señora? Tiene toda la razón. Fallo en derecho, esta señora tiene derecho al remedio de Bangladesh. Bueno, y el problema es que al final los Estados no son pozos sin fondo. Entonces, ojo, yo creo que acá estos tipos lo que van a intentar hacer, perdóname que haga una locuración política, es tratar de decirnos, señor, aquí está la Constitución de los Derechos Sociales y la Constitución neoliberal que a usted no le da ni un derecho. Y el problema es que después yo nos pille confesados cuando haya que pagar la cuenta. Es un buen punto eso, por eso que hay que asegurar, y ahí está el tema tributario, y el equilibrio fiscal, y la responsabilidad fiscal. No, y además, una cosa, porque obviamente todos nos ponemos contentos y ojalá se pueda garantizar y hacer ejecutable esto, ¿cierto? Exigible. Pero ¿en qué periodo? Porque una vez que esté aprobada la Constitución, imagínense el gobierno del presidente Boric, lo comentábamos hoy día, buenas tardes, no llevaba ni un mes y ya aparecía gente ultra o gente criticando que los desilusionó, que los decepcionó, que no cumplió. Oye, menos de un mes lleva el presidente. Sí. O sea, nadie en su sano juicio puede creer que un gobierno en un mes va a resolver los problemas que arrastramos desde años. Es una locura. Pero, ¿qué va a pasar si se aprueba la Constitución? Ahora, es obvio que no podemos resolver los problemas, pero quizá alguna línea, algo en un margen, cosa que la gente desde el día 1 sepa, ojo, esto va a ser más o menos acotado o en tal plazo o cómo va a empezar, porque si simplemente se pone y se garantiza, bueno, podrían al día siguiente aprobado la gente llegar ya, pues mi casa digna, sí. y con razón, pues si tienen necesidades hace mucho tiempo, entonces... Bueno, ahí hay que aprender de los países europeos que tuvieron su estado de bienestar. Que no tienen en la Constitución, no sé si alguno tendrá eso. Yo no. Ya, mira, no alcanzamos a hablar del derecho a la salud, hay montones de cosas que nos quedaron fuera, pero no se preocupen porque mañana volvemos con más detalles. Perfecto. Un abrazo para los dos, que tengan una muy buena tarde. Chao, chao. Buenas tardes, chao, chao.